¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales aquí por la pantalla de C5N, un programa distinto esta noche, un programa para debatir, como siempre digo, hacia adentro de lo que todavía hoy es el Frente de Todos. Probablemente iremos viendo si ese mapa se sostiene en términos de la coalición y por supuesto también qué pasa del lado de la oposición política, ¿no? Pero sobre todo aquellos que forman parte del Frente de Todos, que se están mostrando de una forma distinta, que se ofrecen como precandidatos en todo caso. Y bueno, tendremos en nuestros estudios también a el precandidato Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio, y alguien que, bueno, por supuesto, no solo se declara peronista, sino que además en ese contexto está dispuesto a dar una serie de debates en torno a algunas ideas que son realmente muy interesantes, sobre todo en un contexto como este, ¿no? Esto hay que marcarlo muy bien. Yo le decía, un comienzo de programa distinto porque si uno puede tratar de analizar, bueno, cuáles han sido los hechos políticos de las últimas horas en la República Argentina, uno tendría que pensar también si del lado del oficialismo, puntualmente en la figura de Sergio Massa, no hay una novedad. No hay una novedad que tiene un carácter político y que se proyecta quizás en torno a la contienda electoral que está en marcha, a la carrera en términos de cómo se va acumulando políticamente, cómo acumula Eduardo Guado de Pedro, qué pasa con Sergio Massa, esa es la pregunta. Y la hipótesis que quiero darle esta noche es que Massa se volvió a meter en la carrera electoral, en la carrera por lo menos para definir un candidato que sea representativo del Frente de Todos. Por supuesto que él tiene condiciones y está claro que en algún punto no lo hemos escuchado todavía señalar que, bueno, que está interesado en dar esa pelea. En todo caso, lo que trasciende son las condiciones. Las condiciones son que no haya una PASO, las condiciones son que haya un candidato único, por lo menos que llegue eventualmente a una primera vuelta, y en ese sentido ahí están un poco varadas lo que son las decisiones. Ahora, lo que quiero marcarles es que el paso de Sergio Massa por la República Popular de China, bueno, no solamente ha dejado un saldo positivo en función de qué, bueno, en función de los recursos que Massa se trae a la República Argentina y del momentum que atraviesa nuestro país en términos económicos, ¿no? Allí hay, me parece, una clave ineludible. Sergio Massa consigue renovar lo que se denomina un swap de monedas. Esto es la posibilidad de pagar importaciones que vienen de China, no con dólares, que no hay en las reservas del Banco Central, sino con yuanes. Pero por otro lado consigue algo que la verdad que pocos daban, por lo menos como parte de las probabilidades cuando partió para China, que es que puede disponer de unos 5.000 millones de dólares primero, pero eventualmente de otros 5.000 después. ¿Para qué, se preguntará usted? Bueno, primero para transformar esos yuanes en dólares y segundo, para intervenir en el mercado cambiario en caso de que fuese necesario, ¿no? Y esto la verdad que no es menor, ¿no? Esto es un logro en función de qué, bueno, en función de las necesidades que atraviesa el gobierno nacional. ¿En función de qué? En función de las condiciones que le está poniendo el Fondo Monetario Internacional, que le dice: de los desembolsos que te hago yo, no uses dólares para intervenir en el mercado cambiario. Sin embargo, Sergio Massa se fue a China y volvió con un permiso expreso para utilizar esos dólares. Por supuesto que habrá que ver cuál es la letra chica en función de que un país como China, bueno, no concede esto sin que haya un acuerdo en el medio, y por supuesto la Argentina será suscriptor de ese acuerdo en función de algunas condiciones. Habrá que ver cuáles han sido, pero no hay ninguna duda de que ahí hay un punto importantísimo que lo vuelve a meter a Massa, yo le decía recién, en esta especie de carrera electoral, por lo menos dentro de lo que es el Frente de Todos, y no hay ninguna duda de que esto tiene un aval, ¿no? Este aval tiene que ver con Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué, se preguntará usted? Bueno, porque justamente en las reuniones que está viendo en pantalla y que tuvieron lugar en los últimos días, bueno, allí también estuvo Máximo Kirchner, el diputado, que viajó con Massa, ¿no? Dentro de lo que era la comitiva, también estuvo Máximo Kirchner, y eso también es un gesto político realmente importante por parte de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, a partir de ahí uno podría derivar algunas cuestiones que son centrales. Ahora, al margen de esto,
lo que subyace, que también es una idea relevante, es que tanto Cristina Fernández de Kirchner como Sergio Massa parten de la misma hipótesis. La hipótesis es esta, y es importante tenerla en cuenta. La Argentina no atraviesa un problema de características macroeconómicas. Yo ya se lo dije alguna vez. Y yo coincido con este pronóstico y con esta especie de diagnosis. La Argentina no atraviesa un problema macro. La Argentina tiene un problema de solvencia de corto plazo. No tiene dólares para financiar los próximos meses, pero si uno mira la secuencia que está describiendo, por ejemplo, el sector de la energía, uno se encuentra con que pasa de pagar este año unos 5.000, 6.000 millones de dólares para importar energía a tener un saldo positivo en esa balanza exclusivamente energética de casi 8.000 millones de dólares el año próximo. ¿Por qué? Porque se empieza a exportar energía a partir del mes de agosto de este año. Y además súmele a eso los 20.000 millones de dólares aproximadamente que no se tienen en términos de la sequía que hubo. Es decir, eso no se pudo cosechar, no se pudo exportar, no se pudo liquidar. Y que eventualmente en una cosecha normal sí la Argentina tendría. Entonces el diferencial son casi 30.000, 28.000 millones de dólares que hoy no están y que el año que viene van a estar. Y ahí uno tiene por qué lo que está de alguna manera consolidado como una problemática de características económicas quizás no lo es tanto como sí financiera. Y como si financiera de corto plazo. Y ese diagnóstico lo tiene tanto Sergio Massa como también Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué digo que es relevante? Bueno, porque está claro que en algún punto el gobierno argentino va a China para tratar de consolidar una estrategia que le permita blindar el corto plazo, que es donde tiene alojado el principal problema, y que le permita sentarse de otra manera a la hora de negociar con el Fondo Monetario Internacional, que no por casualidad es uno de los dos mensajes que Sergio Massa da directamente desde China, cuando dice, bueno, a partir de ahora esto que yo recibo de China, este permiso que recibimos de este país, está atado a que se sostenga la conversación con el Fondo Monetario Internacional, mensaje para los Estados Unidos. Pero también lo que dice, en términos de la discusión política, es se necesita alinear las expectativas políticas. Y ese mensaje está claro que va dirigido no a la oposición, sino al oficialismo. Y puntualmente lo que le dice al oficialismo es, señores, yo no quiero ir a una PASO, yo lo que quiero es que haya un candidato de unidad y que ese candidato sea yo. ¿No? Y se lo dice desde un lugar donde consigue esto que le digo, 5.000 millones de dólares primero, otros 5.000 potencialmente después, y la posibilidad, y esto es fundamental, de intervenir en el mercado cambiario en la presunción de que de aquí hasta la época de las elecciones o hasta las primeras fechas electorales, lo que puede haber es alguna especie de pulseada que le haga el mercado financiero al gobierno. ¿No? Esto también está dentro de lo que es el mundo de especulaciones que tiene el gobierno con respecto a lo que puede pasar en los próximos meses. Vamos a ver el destacadito que me parece importante para que veamos un poco el logro de Sergio Massa. Massa viaja a Washington los próximos días para cerrar la negociación con el FMI. Claro, hay una pregunta ahí que es interesante y que yo quiero hacerle, que es por qué daría la sensación de que a Massa no lo toca tanto el problema de la inflación. Porque a pesar de que un mes tras otro, por lo menos durante este año, los índices inflacionarios vienen creciendo, se vienen acelerando, bueno, Massa pareciera acumular políticamente. Entonces, cuando uno revisa un poco la estrategia, uno lo encuentra a Massa casi con una agenda de un jefe de Estado. Y se muestra permanentemente en ese tipo de discusiones. ¿Están legitimadas? Sí. No solo por Cristina Fernández de Kirchner, sino también por el problema que enfrenta la Argentina, que es que necesita dólares. Ese es el principal problema, pero además, en términos generales, la hipótesis de que la falta de dólares le genera a la Argentina una presión inflacionaria adicional. Entonces, lo que está clarísimo es que el gobierno apuesta primero a tratar de solucionar la agenda de los dólares, ¿para qué? Para que baje la presión inflacionaria. No por casualidad, cada vez que se habla de inflación, bueno, lo vemos a Matías Tombolini o lo vemos a Marco Lavagna, pero difícilmente esté Sergio Massa, porque Sergio Massa está discutiendo otra agenda. Y porque lo más probable es que lo veamos de aquí en adelante también en los Estados Unidos, hablando con el Fondo Monetario Internacional, con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, bueno, o teniendo este tipo de reuniones con organismos multilaterales de crédito, o también en este caso el viaje a la República Popular China. Ahora, dentro de lo que es esta carrera,
que hay hacia adentro del Frente de Todos, también está Eduardo Guado de Pedro, que sigue posicionándose y que también sigue acumulando políticamente. No es solo Sergio Massa el que lo hace. La novedad es que Massa se volvió a meter, si uno quiere, en esa especie de debate que hay en el entorno de Cristina Fernández de Kirchner por ver quién va a ser el candidato. Por supuesto está también Daniel Scioli, que participa por los intereses del presidente de la Nación, de Alberto Fernández. Pero la discusión que uno ve alojada también lo tiene a Eduardo Guado de Pedro. Vamos a escucharlo al ministro del Interior en el día de ayer, aquí en C5N, en Sobredosis de TV, dando una definición que, a ver, llama la atención, pero no tanto. A ver, señor director. El marco de la discusión de un programa de gobierno, primero despersonalizar las discusiones, ¿no? Digo, hay que discutir ideas, ver quién tiene la mejor, ver cuál se puede consensuar, y me parece que es básico el acuerdo del peronismo, y que las peleas que son personales tienen que pasar a otro plano. Bueno, importante la idea que da Eduardo Guado de Pedro. ¿Por qué? Bueno, porque lo que establece es, bueno, a ver, todavía no hay un candidato, dice, ¿no? Y yo me acuerdo que se lo remarcaba la semana pasada. ¿Se acuerda cuando le decía, miren, acá hay un eslabón perdido? Y un poco el mensaje que interviene es el de subvertir, el de cambiar el orden natural de las cosas. Uno dice, hay un candidato y después escuchamos las ideas que tiene. Bueno, en este caso, lo que dice Eduardo Guado de Pedro es, miren, son primordiales las ideas. Y después vemos cuál es el candidato que va a encabezar esas ideas, ¿no? Y coincide también con la agenda, y tal como está dada. Es decir, por un lado Sergio Massa, con una agenda hiperkinética, hiperdinámica, y por otro lado Eduardo Guado de Pedro también anudando acuerdos políticos hacia adentro de la política argentina y puntualmente hacia sectores sindicales, pero también con gobernadores del PJ. A propósito de esto, los gobernadores se van a reunir esta semana, el día miércoles, si no me equivoco, en el Consejo Federal de Inversiones, y habrá que ver cuál es el mensaje que bajan, porque está claro que es un sector del peronismo muy importante, que hoy es visto como una de las llaves para ampliar las bases de discusión, y sobre todo para ampliar las bases en términos de la propuesta que puede llegar a ser el peronismo. Ligado a esto que decía Eduardo Guado de Pedro, es ineludible que traigamos a la mesa de trabajo lo que decía Cristina Fernández de Kirchner el último 25 de mayo. ¿Qué decía vinculado al Fondo Monetario Internacional? Bueno, esto, a ver, señor director. Si nosotros los argentinos y las argentinas no logramos que ese programa que el Fondo Monetario impone a todos sus deudores sea dejado de lado y nos permita elaborar un programa propio de crecimiento, de industrialización, de innovación tecnológica, va a ser imposible pagarlo por más que digan lo que digan. Es imprescindible entonces unidad nacional frente a eso. Fue un préstamo político y política también tiene que ser la solución. Bueno, esa es la idea, uno podría decir madre, por lo menos hasta ahora, que lleva adelante el Frente de Todos dentro de lo que es la discusión, y que Eduardo Guado de Pedro propone como una de las tantas que pueden formar parte de lo que es este programa eventualmente electoral, que todavía no está hecho, pero donde cada uno va arrimando, sin ninguna duda, alguna idea. Bueno, la más importante, la más relevante, la fundacional, tiene que ver con esto. Yo se lo marcaba también la semana pasada. ¿Qué grado o qué chance tiene en términos de soberanía y de libertad económica un gobierno que no se sienta con el Fondo Monetario Internacional primero y que le establece cuáles son las prioridades que tiene el país? No las del fondo, sino las del propio país. Vinculado con este tema, yo creo que la otra novedad política de las últimas horas, llamémosle en todo caso, no sé, un comportamiento distinto, es cómo tanto para el oficialismo como para la oposición política empieza a tomar una dimensión, una carnadura mucho más importante este escenario de los 3 tercios, ¿no? Uno podía verlo, pero no lo veía del todo en función de las estrategias que cada uno, oficialismo y oposición, venían tomando. Dejo afuera de la oposición a alguien que es el que de alguna forma está hoy gravitando con fuerza, como es Milei,
como es Javier Milei. Javier Milei está generando cambios, no hacia dentro de su propio espacio, que es un espacio muy reducido y donde habrá que ver bien cuál es la estructura que puede conformar, sino cambios que se van viendo no solamente en el oficialismo, como yo le marcaba recién, sino también en la oposición política. Por el lado del oficialismo es fácil de ver. ¿Por qué? Bueno, porque crece la figura del acuerdismo, crece la figura de Sergio Massa, también la de Eduardo Guado de Pedro, que lo que van es anudando acuerdos políticos porque lo que estiman es que si Javier Milei sigue creciendo en las encuestas, bueno, eso va a generar un escenario donde por un lado va a estar una especie de extrema derecha muy dura y por otro lado va a haber una especie de centro, centro izquierda o centro puro que podría ser representado por Sergio Massa, por Eduardo Guado de Pedro o también por quién, bueno, por Horacio Rodríguez Larreta. Por supuesto ya no estoy en el oficialismo, sino que estoy en la oposición. Por eso la novedad es lo que ha publicado Horacio Rodríguez Larreta en las últimas horas en sus redes sociales, que muestra también cómo está cambiando en términos cualitativos el escenario electoral, ¿no? A ver, señor director, si podemos ver esta especie de manifiesto, que lo tenemos en destacado porque es bastante largo, pero atención con esto, dice: las conversaciones con referentes nacionales como Juan Schiaretti, José Luis Esper, Margarita Stolbizer, tienen como único objetivo garantizar el cambio en la Argentina. Y en el caso de Juan Schiaretti, no va en absoluto en contra de nuestra intención de ganar la provincia, refiriéndose a Córdoba y la ciudad de Córdoba. Ahí está, con Luis Juez y Rodrigo de Loredo, dos candidatos de lujo que me honra apoyar. Sé de su compromiso y esfuerzo, etcétera, etcétera. ¿Qué hace Larreta? Bueno, amplía su base electoral. ¿Cómo lo hace? Con acuerdos políticos, en este caso con un referente como es Juan Schiaretti, pero aparte un referente que uno podría decir, ¿es peronista Juan Schiaretti? Sí. ¿Qué tipo de peronismo hace? Bueno, no el que está dentro del Frente de Todos, claramente, ¿no? Hace otro tipo de peronismo. Y la pregunta es, ¿por qué lo hace Horacio Rodríguez Larreta? Y la respuesta podría ser porque lo que se ve es que Javier Milei crece y tensiona bastante lo que es el escenario político y uno podría decir, empieza también a erosionar la figura de Patricia Bullrich. No por nada, Mauricio Macri se manifiesta en contra, o por lo menos no se manifiesta a favor, de incluirlo a Juan Schiaretti en este acuerdo político en Juntos por el Cambio. No sé, pero ¿cómo? Si antes lo apoyaba, ¿por qué ahora no lo quiere? Bueno, porque tensiona muchísimo en Juntos por el Cambio. Ahora, me parece fundamental para cerrar y para terminar y para tomar un elemento que también tenemos que traerlo al lado del oficialismo, escucharlo a Juan Schiaretti. Escúchelo con atención. A ver, señor director. Como precandidato a presidente que expresa la cultura de la producción, del trabajo, que expresa el interior profundo y la superación de la maldita grieta, estoy convencido que lo que Argentina necesita para dejar atrás tantos años de decadencia y de frustración y emprender un camino de progreso sostenido es tener un programa de gobierno común, hacer una nueva alianza política por parte de quienes coincidimos y luego un gobierno de unidad nacional. Bueno, ahí estaba Juan Schiaretti. Atención con esto, ¿no? Porque lo que él describe es un escenario distinto, dice. Un escenario, por ahí no con las coaliciones tal y como las conocemos hoy, sino con nuevas alianzas, con nuevas coaliciones. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto le conviene al oficialismo, por ejemplo, entrar con una definición ya a esta hora, o en todo caso dejar abiertas las posibilidades, por lo menos mientras tenga la oportunidad, es decir, que tanto Sergio Massa como Guado de Pedro, eventualmente como Daniel Scioli, sigan construyendo sus propias alianzas y eventualmente terminar definiendo cuando falta muy poquito tiempo, ¿no? Entonces, atención con esto, pero me parecía importante remarcarlo en vista de lo que vamos a estar discutiendo en este programa. Señor José Manuel Ubeira, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, extrañando a las compañeras que no están, pero estamos con un buen reemplazo que es Nahuel. Le mandamos un besito grande a Lili Hendel y a Úrsula Vargués, que hoy no están con nosotros, pero van a estar bien representadas. Sí, hoy Nahuel está de este lado de la mesa, lo cual a mí me pone muy contento. Yo lo tengo a Nahuel a mi derecha, lo cual me inquieta, pero bueno, no importa, digamos. Después vamos a estar... No, pero es una intrascendencia escenográfica nada más. Bien, me gustó ahí. Natalia... ¿Qué tal? Buenas noches, Natalia Julián. Salvo, ¿cómo estamos? Muy bien. Solo recordar que Sí. ayer fue el 3 de junio.
8 años de la primera marcha del Ni Una Menos. Me parece importante destacar que la desigualdad estructural que sufrimos las mujeres no solamente es en términos económicos por la feminización de la pobreza, sino que desde el 2015 a esta parte hubieron 2.500 femicidios, y eso tiene que ver también con este Poder Judicial que tenemos, que no solamente le falta sensibilización y capacitación en género, de hecho la Corte no hizo la capacitación en la ley Micaela, sino que, bueno, no tenemos una justicia apropiada en perspectiva de derechos humanos y feministas. Recordar eso. Nahuel, ¿cómo estás, Nahuel Sosa? Bueno, saludo a la mesa, Hueira, y gracias por el comentario. No, a ver, sumado, Julián, a lo que vos decías, me parece una cuestión, ¿no? Es que Areti representa también Córdoba, que es el tercer bastión electoral, es decir, creo que ahí hay un poco la cuestión. Ahora, de mi punto de vista, el tema es que en esta elección no va a existir la avenida del medio. Es decir, cuando uno está viendo lo que pasa a nivel general, digo, lo que pasó en Brasil, lo que pasó con Petro en Colombia, es decir, la idea de la avenida del medio, que hace 8 o 10 años podía ser tentadora, yo creo que ya no existe, ¿no? O sea, me parece que en ese plano lo que hay que ver es que en todo caso se va a ir una elección más polarizada que lo que fue la del 2019, sin duda. Yo creo que esta elección va a ser más polarizada. Y me parece que, además de que va a ser más polarizada dentro del propio Juntos por el Cambio, está habiendo un nivel de crisis que es para subrayar, es para tomar nota, ¿no? ¿Por qué? Porque hace un año Juntos por el Cambio pensaba que la elección la tenía ganada. Y hoy ya no es así. Entonces, hoy el Frente de Todos vuelve a estar competitivo, vuelve a hacer una elección en la cual va a ser muy reñida, un poco lo que decía Cristina, se da un esquema de 3/3. Y me parece que también se pone en crisis lo que va a quedar del espacio de Urtubey y Randazzo, si es que ese espacio sigue existiendo con algún otro nombre. Es decir, que lo que uno podría considerar que es la tensión que genera Javier Milei en el escenario electoral, bajo ningún aspecto le da una posibilidad a un centro. Sí, yo creo que no hay posibilidad de ese centro. Tampoco nadie está queriendo ocupar mucho ese centro, porque de hecho Larreta ha girado su discurso, uno podría decir que su discurso claramente es más derecha que otra cosa. Pero digo, me parece que más allá de eso, la idea del centro, la avenida del medio, ese famoso concepto, me parece que se ha ido diluyendo. Y que por el contrario, lo que va a haber es que va a haber posiciones ideológicas más fuertes, en las cuales con activismos más consolidados, y en las cuales va a haber 3 elecciones que van a ser una radicalmente distinta a la otra. Y un balotaje en el cual probablemente quienes entren a ese balotaje vayan a ir a un esquema de polarización muchísimo más agudo que lo que fue el balotaje anterior. Bueno, nos vamos a meter en un ratito, también en ese tema. Pedro Peretti, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, ¿cómo está, Pedro? Ayer estuvimos en la Facultad de Medicina de Rosario en el primer encuentro federal sobre el tema de la soberanía. Un encuentro impactante, más de 1000 personas en 20 comisiones distintas discutiendo la cuestión de la soberanía, que tanto tiene que ver, porque un día como hoy, el 4 de junio de 1846, fue la batalla de Punta Quebracho, que es donde ganamos. Como dice mi amigo el historiador Battistoni, es la fecha que se debería festejar, porque en la vuelta de obligado perdimos y 7 meses después ganamos, y ahí conseguimos un avance muy importante en cuanto a la soberanía para navegar sobre los ríos interior. Soberanía que hoy, después de más de un siglo, todavía está en discusión. Y un día como hoy también tuvo mucho que ver con la soberanía. 4 de junio del 43. 4 de junio del 43, que tuvo mucho que ver con la soberanía popular, que desemboca en el 17 de octubre del 45, que pasó lo que todos saben que pasó. Por eso el tema de la soberanía hoy, en el debate electoral de la Argentina, tiene que estar planteado como núcleo central, y eso lo viene planteando Cristina en todos los discursos que lo he escuchado, en La Plata y en Plaza de Mayo. Bueno, Pedro, a ver, vamos a... Digamos, yo creo que después de lo que acaba de pasar recién, tenemos que habilitarlo a Peretti con una sección que se llama efemérides. Es cierto, todo programa que se precie tiene efemérides, ¿no? Me parece bien, pero, por ejemplo, él es una figura consular para el tema de las... Aparte va yendo con los siglos hacia atrás de una forma impecable, Pedro. Y además es embajador plenipotenciario, es cierto, bueno, con lo cual es el recorrido. Recorre el país en representación de caníbales. Bueno, muchas gracias, doctor Ugairo. Hoy está generoso. Siempre me reta, pero hoy... Bueno, no, faltaría más, Dios mío. Hizo no una reto moción. Ni a mis hijos. Hizo una moción. Bueno, nos ponemos en marcha en este programa. Yo le decía, vamos a debatir, vamos a tratar de definir cuáles son las cuestiones centrales en las que tiene que estar pensando el peronismo, y acá ya uno dice, bueno, ¿qué es peronismo? ¿Hasta dónde llega? ¿Qué soy? ¿O cómo se puede representar el peronismo en todas sus acepciones? Y en función de eso, lo recibimos en nuestros estudios a Guillermo Moreno. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches.
A ver cómo estás. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias por estar con nosotros. Guillermo Moreno, ustedes la conocen, es precandidato presidencial por el partido Principios y Valores, exsecretario de Comercio y bueno, vos te declarás peronista, está bien. Bien. Ahora... A mí Kirchner me miraba así como me estás mirando vos y me decía, Moreno, no dicen kirchnerista cuando no quieren bajar el precio. Después vino un pibe que se llama Laresa Gis, que así también mirándonos a los ojos me dijo, viceministro de Economía, yo no soy peronista, yo no soy kirchnerista, yo soy cristinista. Dijo, uy, a la pelota. Me levanté y me fui. Bien peronista, bien peronista. Bien, o sea, hasta ahí. Bueno, a ver, ¿cómo lo podemos definir? Ahora, el partido por el cual vos sos precandidato, ¿está dentro de lo que es el Partido Justicialista o no? ¿Está fuera? No, claramente son dos partidos distintos. El Partido Justicialista está presidido por un socialdemócrata, Alberto Fernández, confeso. Bueno, no es que uno inventa. Ya me tiraste un título, pero... No te tiré ningún título, ni empecé a hablar. Pero Alberto es socialdemócrata, decís vos. No lo digo yo, lo dijo él con Fontevecchia 2 veces. O sea, Alberto no es peronista. No, está claro, si es socialdemócrata es posmoderno y no es un clásico como nosotros los peronistas. Pero no lo digo yo, lo dijo él públicamente. A mí me lo dijo en privado hace 30 años atrás. Pero públicamente lo dijo 2 veces con Fontevecchia en 2 reportajes que están en internet, los buscás ahora y están. Bueno, a ver, para marcar un poco el sistema... Principios y valores, no. El presidente soy yo, bien peronista. Pero si vos tuvieses que marcar la diferencia entre la socialdemocracia y el peronismo en la Argentina, ¿cuál sería? Y es fundamental. Los socialdemócratas en términos económicos son la escuela austríaca y nosotros somos la economía de la producción y el trabajo. De eso no hay ninguna duda. No somos la economía de los banqueros. Pero vos decís que Milei entonces sería un socialdemócrata. No, es neoliberal. La escuela austríaca tiene 2 vertientes. No, bueno, yo conozco la escuela austríaca. Bueno, por eso tiene 2 vertientes. Lenin por un lado socialdemócrata y por otro lado neoliberalismo. Básicamente la teoría subjetiva del valor. Vos lo conocés. Bien, nosotros somos de la teoría objetiva. El trabajo es el que ordena. El trabajo es el que ordena. Ellos son el capitalismo de los banqueros, son los que hicieron el consenso de Washington, son los que hicieron la globalización. El consenso de Washington lo hizo la Thatcher, lo hizo Bush padre, pero también Felipe González. El que venía a la Argentina a explicar que tenías que hacer lo que tenías que hacer si querías ser un buen presidente era Felipe González. No fue ni la Thatcher ni Bush padre. Felipe González, ¿qué es? ¿Es socialdemócrata? Sí. ¿Viste que tengo razón? Vamos a meternos de lleno en las definiciones políticas. Yo les decía, lo escuchamos, son 10 segundos a Eduardo Guado de Pedro cuando dice que hay que ampliar el peronismo y lo empezamos a discutir con Guillermo Moreno. A ver. Voy a tratar, como siempre, de unir al peronismo y ampliar. Me parece que, además de los que somos, tenemos que sumar no solo a dirigentes y dirigentes nuevas, sino también a sectores industriales, sectores productivos, organizaciones sociales, iglesias, todo lo que ya entiende lo que sería un gobierno como el que fue el de Mauricio Macri, pero más rápido y más fuerte. Bueno, ¿por qué te reís? No, porque estaba escuchando. No sé qué es ampliar el peronismo. El peronismo tiene su doctrina, tiene sus verdades, tiene sus principios y valores. El peronismo no se amplía, se aplica. El peronismo se aplica. Un gobierno que hambrea al pueblo no es peronista. Un gobierno que todos los días te va haciendo una patria un poquito más grande y un pueblo más feliz es peronista. Si un gobierno hambrea al pueblo, nunca puede ser peronista. Se aplica el peronismo, ni se agranda, ni se achica, se aplica, es muy fácil. O sea, se hace lo que hicimos la década ganada. Es como un dogma, decís vos directamente. Pero el peronismo obviamente es una doctrina que parte de principios permanentes, por eso no somos socialdemócratas. Tenemos principios permanentes y esos principios permanentes, cuando se aplican, son los valores. Cuando se articulan son la doctrina y obviamente es lo que te permite tomar decisiones.
Por eso un gobierno, ¿con qué decía Perón de un gobierno? Para ganar una elección, un frente electoral. Para gobernar, la doctrina. Vos el día que asumís precisás 50 muchachos y muchachas, pero a los 2 días precisás 500. Vos no los conocés. ¿Dónde te encontrás? Como hizo Kirchner, con la doctrina. Un día Cristina me preguntó, pero escúcheme, ¿usted cuándo lo conoció a Kirchner? En el 2003. No, dice, ¿cómo en el 2003? El otro día me pasó en un programa, creo que acá. Dije 2003, me dijeron, no, debe ser 2002. No, yo lo conocí en el 2003. ¿Y cómo es que pudieron articular tan rápido? Porque fuimos un gobierno doctrinario. Cuando éramos un gobierno peronista, Kicillof era opositor, Sabatel era opositor. Los que habían votado a Carrió, que era el frepaso, eran opositores. El problema, ¿cuál fue? Y ahí fuimos exitosos. Que cuando ellos se hicieron oficialistas, es porque cambió Cristina. Dejó de ser peronista y pasó a ser globalizadora. Entonces ahora manda el hijo a China. Este es el problema. Vos pasás ahora un audio, un video, habla Cristina de industrializar y a los 10 días parte el hijo para China. Que vos sabés que cuando llega a China viene el dame 2 y se termina la industria. Eso está estudiado en el mundo. No es que los chinos vienen a hacer un complejo manufacturero importante en la Argentina. Sí. Vienen a terminar con la industria. Xi Jinping es Davos. Es la globalización, es lo que terminó. Nosotros somos el nacionalismo. Che, Guillermo, vos fuiste funcionario del gobierno de Menem y de Cristina. ¿Con cuál te sentiste mejor? ¿Con Menem o con Cristina? Porque Menem, cuando vino Felipe Solá a traer el plan de Washington que vos te vas a preguntar y vas a contestarme o vas a hacer la pregunta y contesto yo. Te pregunto, bueno, ¿con cuál te sentiste mejor? ¿Si con Cristina o con Menem? Porque fuiste funcionario de los dos. Pero yo cuando iba a empezar a contestarte, volviste a hablar. Por eso digo, si vos vas a preguntar y yo voy a contestar, o vos vas a preguntar y te vas a contestar. ¿Terminó la pregunta? Yo no dije nada. No, te estoy gritando, te estoy diciendo si hasta ahí llegó la pregunta. Vamos de vuelta. Sí. Suena comisaría. En el gobierno de Menem, que hereda el gobierno fracasado de Alfonsín y la Argentina en un desastre, hay un equipo económico que se conforma con la gente de Bujibor. El viceministro de Economía era el doctor Curia, precisa economistas jóvenes, no nací viejo. El único en la Argentina que nació con cara de viejo es Mansur, ¿viste? Que es un pibe. Todos dicen tiene como... Es un pibe, el único, ¿no? Todos los demás nacimos jóvenes y fuimos envejeciendo. Era economista joven, nos convocaron, era un equipo de... Éramos 4 o 5 muchachos jóvenes y trabajamos en el plan de convertibilidad. Obviamente se veía que el plan de Rapanelli, primero Roy, iba a fracasar y Curia... En el año 89 arma un equipo, era viceministro de Economía, dentro del peronismo y pergeñamos el plan de convertibilidad. Menem ahí decide aplicar otro plan, que es el Bonex. Lo elige Herman González, ministro de Economía, todo ese equipo renuncia, con Curia a la cabeza, ese equipo se va, y en el año 91, Cavallo aplica ese plan que es de la cantera peronista y del cual estoy muy orgulloso, en vez de quedarse 2 años, que era lo que habíamos pergeñado los economistas del peronismo, se queda 10 y es un desastre. Si se hubiese aplicado el plan de convertibilidad en diciembre del 89, obviamente yo hubiese estado muy orgulloso porque la Argentina hubiese salido. Ahora, lamentablemente, vino Cavallo y hizo un desastre. Nosotros hicimos la década ganada. Y yo entré por 60 días al gobierno cuando había más cargos que funcionarios. Nosotros teníamos muchas semanas y meses sin poder cubrir los cargos, porque no querían agarrar. Todos estos progresistas que se desesperan por los cargos ahora, acababan de fracasar con el frepaso. Con De la Rúa siguió el gran gobierno de Duhalde, pero en nuestro gobierno muchos tiempos no cubríamos los cargos. Entré por 60 días y me quedé 12 años. Pedro. No, yo quería hacerle otra pregunta, si se puede. Considerando que Rodríguez Larreta propuso la teoría del 70-30 para aislar al kirchnerismo, ¿no es cierto? Y que, bueno, acaba de plantear la incorporación de Schiaretti, como bien decía recién Julián, ¿no es cierto? A Juntos por el Cambio, de Schiaretti y Randazzo. Visto que vos planteás que el peronismo tiene que incorporar y entender a Mañeto, que te leí el otro día, y criticás
a Cristina Fernández de Kirchner con una virulencia desconsiderada, te pregunto si pensaste en ingresar a Juntos por el Cambio o si te invita Larreta a firmar el 70-30, lo firmás. Pero contestame lo que te pregunto, no, como la pregunta anterior no me contestaste con quién estaba mejor, si con Cristina o con Menem, no me dijiste. Pero ¿cómo no te dije? Me explicaste, pero no me dijiste, ¿con Cristina o con Menem? ¿Cómo no te lo voy a decir? ¿Con Cristina? Te vuelvo a decir. Nosotros, los economistas del peronismo, hicimos el plan de convertibilidad. Menem no lo aplicó con nosotros. Por lo tanto, si hubiese aplicado... No te pregunté eso. Guillermo, a ver, tenemos que entender que estuviste más cómodo con Cristina, fuiste funcionario de muchos años. Vuelvo a decir lo mismo, porque estoy respondiendo. Sí. Señor juez, estoy respondiendo. No, señor juez, hasta ahora. Parece. Te estoy respondiendo. Mirá, si Menem hubiese aplicado el plan peronista de convertibilidad, no Cavallo que se apropia, hubiésemos sido exitosos y hubiese estado orgulloso. Bien. Cristina, que no derogó la ley de convertibilidad, que había fracasado, votó para que continuara la ley de convertibilidad. Yo debería preguntar al panel, cuando Cavallo dice, hubo un gobernador que me traicionó, que me sentí traicionado porque yo lo había formado y cambió, ¿de quién está hablando? Me imagino que lo saben. Bueno, ¿por qué cambió? Porque se encontró con la economía peronista. Se encontró. Claro. Y está muy bien que así sea. Por lo tanto, entré por 60 días y me quedé 12 años. Nunca te quedas 12 años en un lugar que estás incómodo. Y ahora vamos a la segunda pregunta. Estoy contestando con precisión. Es obvio que un gobierno fracasó porque aplicó el plan de convertibilidad un año y medio después. No es Cavallo el dueño de la convertibilidad. Es un equipo peronista conducido por Curia. ¿Está bien? Porque esto también es la verdad histórica. Sí, por supuesto. Como es verdad histórica que Cristina quiso que se mantuviera la ley de convertibilidad. Cuando se votó en la Cámara de Diputados, ya votó para no derogar la ley de convertibilidad. Como tampoco quería que Kirchner fuera el candidato de Duhalde. Ella quería recién que se prepararan para el 2007. Esta es la verdad histórica. Yo estuve ahí, yo participé de ese debate. Cristina no quería. ¿Pero cómo participaste si dijiste que lo conociste en el 2003 y eso fue en el 2002? No, amigo. Está desfasado un año, amigo. No, amigo, 2003 es elegido. Y es cuando vos lo elegiste, pero la discusión si era candidato de Duhalde era en el 2002. No, amigo, fue 2003 esa discusión. No. Bah. A ver, Nahuel. Ay, cuando no sé, escúchame, vamos a ser claros. La discusión de cuándo Duhalde elige a Kirchner es 2003. ¿Está bien? Ahora vamos a contestar la pregunta de él. Porque uno no viene acá a pensar que vamos a mentir. Capaz que trae muchachos que mienten, pero yo no miento. En el 2002 los candidatos eran otros. Primero empezó con De la Sota, después siguió con Reutemann, buscó, incluso Rodríguez Sá, y terminó en Kirchner, que tenía en enero del 2003 2% de intención de voto. En enero. Así que imagínate. Bueno. Ahora vamos a lo que está planteando Peretti. Primero, todos los que se encontraron con Melconian están en el mismo grupo. No es cierto que no están en el mismo grupo. Toda la estructura conceptual de Melconian fue desparramada en los espacios políticos, incluido con Cristina. Porque no es casualidad que Cristina se encuentre con Melconian. No es que dice, a ver, ¿qué piensa Melconian? Lo sabe de memoria. Por lo tanto, son matices entre el neoliberalismo y la socialdemocracia. Lo distinto es el peronismo. En ese 70%, que incluso estaría Lula, porque vos imaginate que Lula gobernó 12 años y en Brasil siguió el 40% de pobres. Lula sería peronista. Esto, no, al revés. No, socialdemócrata. Socialdemócrata. No cambia. Los únicos distintos somos los peronistas. Los que vamos a defender ese 30% que queda excluido somos los peronistas. Lo que acaba de decir Schiaretti es coherente con todos los discursos como lo inició, con eso de tanto mercado como sea necesario y tanto Estado como sea indispensable. La máxima de la socialdemocracia. Se están juntando los socialdemócratas detrás del esquema Larreta.
Ahí puede estar, y pueden estar muchos. Yo lo dije esto hace mucho tiempo, Sí, a ver. cuando se juntaban en una pizzería que se estaciona de Punta, Libertador y Tagle. Y ahí vivían y ahí se juntaban. Ahí iba Massa, ahí iba Santilli, ahí iba la señora Vidal, ahí iba Alberto Fernández. Claramente socialdemócrata. Los distintos somos los peronistas. Nosotros miramos la sociedad de abajo para arriba. Nosotros no somos el capitalismo de los banqueros. Durante la década ganada no se hablaba de riesgo país. Había una sola consigna que dio Kirchner, que es no jodan con el dólar. No jodan con el dólar, no jodan con la clase media, lo hicimos. Vino Kicillof y lo primero que hizo fue devaluar. Algunos dicen que fue Aranguren. Error, ya lo reconoció él. Lo reconoció Cristina. En la última intervención tuvimos que devaluar. Pero aparte yo era funcionario. Y a mí me lo informó. Y yo le dije, te vas a poner la economía de sombrero. Esta es la verdad histórica. Después 678, con esa conducta de decir las cosas y no hacerse cargo. La devaluación fue pergeñada por Kicillof, implementada por Kicillof e innecesariamente cambió el ciclo económico. Esta es la verdad histórica. Yo Esta creo es la que, situación. A ver, Pedro, dale. Sí, no, yo no estoy de acuerdo con esa mirada sobre la devaluación de Kicillof. Yo me acuerdo perfectamente bien en ese tiempo. Hubo una gran operación para pegarle un golpe de estado de mercado. El dólar valía 6,20. Aranguren lo puso al otro día a 7,20 y salió a comprarlo, le pegó un shock para arriba y Kicillof no le quedó. Y paralelamente a eso hubo una operación de varios dirigentes políticos que decían que había que devaluar y paralelamente a eso hubo un fuerte... Perdona, disculpa que te corte. Sí. Yo soy uno de los pocos funcionarios que que renunció. Yo renuncié 14, 15 de noviembre, por ahí, y me fui del gobierno el 2 de diciembre. El 29 fue mi último día. Quedé 15 días habiendo renunciado en el cargo. O sea, renuncié como un cheque. Te lo di a 15 días la renuncia y me la aceptaron. Yo discutí con Kicillof en mi despacho que no devaluara. ¿Sabes por qué? Galucho aumenta el combustible. Yo era todavía el secretario de Comercio. Lo llamo a Galucho. Le digo, Galucho, ¿por qué aumentaste? ¿Vas a recibir al nuevo ministro con aumento? Galucho me dice, porque va a devaluar un 20%. Corté, ni me despedí. Lo llamo a Kicillof. Le digo, pibe, ¿qué es esto que vas a devaluar? Ahora voy a tu despacho y te explico. Y me empezó a explicar por qué iba a devaluar. Esta es la verdad histórica. No la pongas en duda por lo que vos leíste en los diarios. No vengo a mentirte. Esta es la verdad histórica. Yo estuve ahí. Te estoy contando la conversación con Kicillof. ¿Qué es lo que querés explicar? No, lo que quiero explicar es que no tiene nada que ver que vos estuviste ahí. Yo te digo que el hecho, escúchame, el hecho, claro, porque es inverificable. Vos me decís, yo estuve ahí. No, ¿cómo llamalo a Galucho. Pero llamalo a Galucho. Yo lo llamaría con mucho gusto a Kicillof. Porque yo estoy convencido, yo me acuerdo bien lo que pasó en esa devaluación. Me acuerdo exactamente bien porque hubo un dirigente agropecuario que la planteó y que fue tapa de Clarín planteando que había que devaluar. Y había que llevar el dólar a 7, 8, 9 pesos. Y se llegó a 7,20. Ahora yo te voy a decir una cosa. Bueno, yo te estoy diciendo. A ver, el debate. Que Aranguren, que la Shell puso el dólar y salió a comprar, pero lo sabía por el Club de Petróleo. Ah, sí, vas adelante, va a ir a pagar un peso más el dólar antes. No es así, Guillermo, no a ver. Escúchame, yo no sé Pedro, una más tuya, porque basta. Se nos va el programa en la discusión de ustedes. Escuchame una cosa, pero vamos a ser claros. No, vos tenés derecho a responderle, pero después tratemos de abrir el programa. Absurdo. Listo. Si yo te estoy diciendo que 10 días antes lo estaba discutiendo con Kicillof, y aparte te digo algo más, y ya lo dije, un día pasó por Roma Kicillof, lo fue a recibir el segundo de la embajada italiana, el segundo de la embajada en Italia. Lo fue a buscar a las 4 de la mañana. Cuando llego a la oficina, viene el segundo de la embajada argentina en Italia y me dice, el ministro me manda a decirle a usted que usted tuvo razón. Le dice, el ministro en ese aspecto es honorable. Se me quedó mirando a ver que le dijera de qué tenía razón. Le dije, mire, estos son secretos de Estado, está terminada la conversación. Pasó por Roma y me dijo, teníamos razón. Kicillof pensaba que lo que habíamos hecho mi generación en la economía había desdolarizado la economía. Y le dije, estás muy equivocado, hacen falta 15, 20 años más.
Cuando vos toques el dólar, lo único que vas a hacer, prendiendo un fósforo en un teatro que está lleno, gritando fuego. Y fue lo que pasó. Ahora, él me cuenta los diarios y yo te cuento del lado de adentro de la oficina. Ahora, ¿cómo es muy fácil? Viene Kicillof, lo llamás al jefe de gabinete, que es Capitanich, lo llamás al presidente del Banco Central, que es Fábrega, o llamás al Galucho y que me desmienta. Bien. Acá la realidad, ¿cuál fue? Sí. Habíamos completado el modelo para el 2012. Los economistas del peronismo decíamos que teníamos que dejar de ir por consumo e ir por producción. Kicillof convenció a Cristina que se podía ir por consumo, pero que para eso había que endeudarse. Fue y arregló con el Club de París, arregló Repsol, intentó hasta el final arreglar con los fondos buitres, dejó la mesa servida para que lo arreglara Macri, pero lo más importante de todo es que cambió el ciclo económico. Pasamos de producción al de especulación y renta. Por eso no hay diferencia, y esto es lo relevante, entre Kicillof y Prat-Gay. Ninguna. No hay diferencia entre Lacunza y Guzmán. Como no hay diferencia entre Guzmán y Massa. Bueno, a ver. Porque si no terminamos pensando que Massa es socialdemócrata. Bueno, a ver, está bien. Guillermo, me parece que, yo te digo, para mí yo no coincido con esto que vos decís, pero para nada. Pero la verdad que sería como mantener una discusión durante una hora en términos económicos. Vamos a tratar me parece a mí, de aportar a la discusión de carácter político, que me parece que nos interesa mucho, y además vos, que sos un elemento central del peronismo, en función de qué, de lo que uno eventualmente tendría que considerar una especie de construcción política. ¿Se puede construir políticamente una alternativa electoral? El peronismo puede ganar en primera vuelta. Peronismo. Sí. No el Frente de Todos Sociales. El peronismo puede ganar en primera vuelta. Lo único que hay que hacer, humildemente digo esto, es utilizar la lapicera que le dieron Infran. Infran, por primera vez de la dictadura para acá, el Congreso del Partido Justicialista reasume las facultades que siempre delega en el presidente. Obviamente, el presidente ya no es el presidente, esto está claro, y entonces reasumió las facultades. Infran convoca al peronismo y se consensúa una fórmula. Sí. Vamos a unas pasos competitivas. Y Cristina, que está pidiendo a los gritos que la dejen en paz, está pidiendo a los gritos, ya no sabe qué decir para que la dejen en paz, hace una sola declaración: por favor, todos los que piensan que yo soy la referente, vamos a votar a las fórmulas que salga de esta convocatoria que hace Infran, todos vamos a apoyar eso. Ese peronismo gana en primera vuelta. ¿Por qué? Porque a este hambre presente no lo puede reemplazar el hambre reciente de Cambiemos. Esta es la realidad. En el 15 ganó Macri y su pandilla. Y ahora resulta que ni Macri está la pandilla. Es absolutamente ridículo. Ahora, este gobierno es tan malo, es tan horrible, que esa pandilla de Macri es alternativa, que es la que ustedes están manifestando. Y no solo eso, sino que creció un chico simplemente invocando la rebeldía de los jóvenes. Si el peronismo reabsorbe esa rebeldía de los jóvenes y a su vez consensúa una fórmula o vamos a las pasos competitivas, ganamos en primera vuelta. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que ver con este gobierno y sí demostramos en este siglo que somos los únicos que no fracasamos. Los únicos que no fracasamos en este siglo somos los peronistas. Fracasaron los radicales, fracasaron los neoliberales, fracasaron los socialdemócratas. ¿Quién no fracasó? Los peronistas. Cristina. Bueno, Cristina no. Bueno, a ver. No, sí, es este gobierno, Cristina. Pedro. Este gobierno el resto del equipo también puede participar. Perdón, sí. No, pero es que sabes que está mal. Este gobierno es Cristina, no puede decir yo no tengo nada que ver. Ella te dice, porque si no, no tendría lógica que yo esté acá. Bien. Si Cristina fuese exitosa, ¿qué hace Moreno acá? El problema es que Cristina fracasó y este gobierno fracasó. A mí me parece, Guillermo, que identificar al peronismo, que solamente lo pueden encarnar ciertas personas y denostar la última gestión. Bueno, estás hablando de que Cristina no fue exitosa y Cristina dejó un gobierno en el año 2015 con un 5,9% de desempleo, con más de $500 del salario, siendo el más alto de Latinoamérica, con 12 millones de puestos de trabajo, con una participación de los laburantes en el 51,8% del PBI. Me parece que, sin perjuicio de que vos consideres... No, estás hablando de que
ese gobierno de Cristina, el último, fue o tuvo una economía similar. Bueno, o este gobierno de Cristina, yo estuve como para que lo entienda la gente, ¿no? Entonces, ¿vos qué considerás? A ustedes no los entiende. Yo dije este gobierno. Yo no estoy hablando de política. Pero viniste vos a decir qué considerás. Gobierno de Cristina es importante, ¿sabés por qué te digo, Guillermo? Es importante por el apoyo popular que tiene Cristina, porque si no vamos también a la aristocracia y denostar a aquella figura que es apoyada por las mayorías. Entonces, para que se te escuche a vos... Perdió la elección que en el 17... de ese modelo económico final. Porque en definitiva yo coincido con vos que el peronismo es trabajo, ¿no? Entonces no es esto. No, pero yo te estoy hablando justamente de ese último gobierno. Pero porque vos te pronunciaste en relación... Déjame que termine la idea, por favor. Pero vamos a ponernos de acuerdo. Déjame que termine la idea, por favor. Termina, Natalia. Digo, ese último gobierno tuvo esos guarismos. ¿Qué pensás vos al respecto? Porque evidentemente quienes apoyamos a Cristina, y que me incluyo, también tenemos el reflejo de ese modelo económico. A ver si nos entendemos. Una década ganada. Yo te entiendo, empezamos por ahí. Si me entendés, no podés decir lo que dijiste. Si yo te entiendo, no hace falta denostar, yo te estoy entendiendo. La década ganada. Si vos lo necesitas es otra cosa. La década ganada fue completada en términos de cronología en lo que va de este siglo por una década perdida. La responsable de la década perdida es Cristina. Porque ella es la que elige a Kicillof ministro de Economía y autoriza la devaluación. Es ella la que no hace el esfuerzo para que Scioli gane, como dice Álvarez Agís. No es que yo lo invento. Álvarez Agís le dice a la señora Bataki, no te dimos la plata ni hicimos el esfuerzo para que Scioli ganara. A confesión de parte, es ella la que divide al peronismo en el 17, innecesariamente en la provincia de Buenos Aires, y pierde la elección. Y es ella la que, violentando lo que nos habíamos puesto de acuerdo en el Consejo Nacional del Partido Justicialista, que yo hacía parte de los 75 miembros del Partido Justicialista en el año 19, Moreno es uno. Yo sé lo que se discutió ahí. Nos habíamos puesto de acuerdo en que íbamos a una fórmula por consenso o íbamos a una fórmula por unas pasos competitivas. Cristina decidió en soledad, de manera irresponsable, sin que nadie se lo pidiera, elegir una persona que es socialdemócrata. El mismo día que la eligió, yo fui a otro canal y dije, este va a fracasar, este gobierno va a fracasar. Fracasó. No podés decir que Cristina no es responsable de eso. Ahora, ¿cómo seguimos? Seguimos con un gobierno peronista. Un gobierno peronista que, como corresponde, va a poner el manto protector sobre todo los expresidentes vivos. Isabel, Duhalde, Macri y Cristina. El manto protector, como corresponde. ¿Cómo hacemos los peronistas para ganar en primera vuelta? Tiene la lapicera Infran. Es una persona insospechada para el peronismo. Es el único que nadie va a hablar mal. De Cristina hay peronistas que hablan bien y peronistas que hablan mal. En general los que hablan bien vienen del progresismo. No son muchachos que vienen de la historia del peronismo. Este canal por ahí es un ejemplo de lo que estoy diciendo. No digo que es el único que es un ejemplo, pero es un ejemplo. Si yo pregunto acá, a ver, ¿quién tiene tradición peronista? A ver, ¿quién arrancó el Juventud Peronista? Levante la mano. A ver, ¿quién levantó la mano? Nadie, salvo los laburantes. Entonces, ¿qué digo ahora? Ese esquema donde Infran, que es garantía en el peronismo, puede convocar y reeditar el 2019. Nos ponemos de acuerdo. Cristina apoya y ganamos en primera vuelta. Y damos vuelta a estos 10 años trágicos de Macri y de Alberto Fernández, que es tan malo que hoy la pandilla de Macri es alternativa. Si no, no estaríamos hablando de esto. Si este gobierno no hubiese sido tan malo, la pandilla de Macri no sería alternativa. Nahuel. No, bueno, varias veces he tenido discusiones con Guillermo. De lo primero que decías, te marco un contrapunto y después te hago una pregunta concreta. Lo de que Milei se basa en la escuela austríaca, eso es lo que dice Milei. Después él en la práctica no está llevando la idea de las escuelas austríacas, más bien está llevando la idea de Ayn Rand y otros filósofos más bien de Estados Unidos. Me parece que ahí hay una cuestión que no es así, menos de lo que Lenin es un socialdemócrata. O sea, creo que hay una confusión conceptual de los conceptos de socialdemocracia, neoliberalismo y peronismo total. Pero para no entrar a ese debate, ya lo di muchas veces, te hago una pregunta muy concreta. Si hay unas PASO dentro del Frente de Todos
con el nombre frente a todos o con otro nombre, que estén Graboy, Agustín Rossi, Scioli y Guado, y vos puedas participar, ¿estarías en esa PASO o no? Nosotros no tenemos nada que ver con un gobierno que fracasó y que hambrea al pueblo. Si el presidente... Perdón, Guillermo, una cosa, y te hago una segunda pregunta, así me es más fácil. Pero termino y me la contesta la otra. Pero te hago dos preguntas, así ya es más fácil. Dale. Lo de las PASO, esa que te acabo de decir, y la segunda. ¿Vos estarías dispuesto a ir a algún tipo de acuerdo con Javier Milei? Muy bien. Que Milei es austríaco, lo dice él. Parece que hoy es un programa donde la confesión de parte no sirve. O sea, Milei dice que es austríaco. Cuando habla de economía es anarcocapitalista, él lo dice, hay que verbalizar y las cosas que dice. Ahora está dejando de ser, no por él, sino porque los banqueros se hicieron cargo. Y entonces le pusieron a Roque Fernández y a Carlos Rodríguez. Ahora pasó a ser su esquema económico posible el monetarismo, la escuela de Chicago. Eso es serio, no es la estupidez de la escuela austríaca, pero él dice que es escuela austríaca. Segundo tema. Si el presidente se tuvo que correr porque no le da, sería la primera vez que al presidente no le da, pero a sus ministros sí. Todos los que él mencionó son ministros o hombres o trabajan como es Scioli para Alberto Fernández. Ninguno de esos puede ser porque va a ser una catástrofe. Esos muchachos no pueden hacer política. ¿Qué va a decir Guado de Pedro? Yo no tuve nada que ver. ¿Qué va a decir? Pero con más razón, da la PASO y le ganás. No tuvo nada que ver. Claro, pero digo, pues en una PASO uno compite con gente que no está de acuerdo. La PASO son en el peronismo. Nosotros somos el peronismo. Y nos vamos a juntar con el peronismo, no con un gobierno fracasado socialdemócrata. Si ellos pueden participar también en la convocatoria de Infran. Bien, o sea, y que si Infran convoca y va Guado de Pedro y dice yo quiero, en el peronismo, no en el... Ahí iremos todos los partidos que representan al peronismo. Nadie va a negar, porque en el peronismo nadie niega. Es al revés. Infran convoca, el peronismo convoca. Y como somos amplios, los que vos decís pueden estar. Pero ¿sabés qué pasa? No van a ir, porque lo que quieren es una fórmula única, como ya lo hicieron. No hay ningún problema. Infran convoca y vamos a las PASO. No si convoca el Frente de Todos. No me contestaste lo de Milei. No, lo de Milei es muy claro. Si darías un acuerdo político con Milei. No hay ninguna posibilidad. Nosotros somos hombres de principios y valores. Y ellos son todos posmodernos. Vos imaginate que yo creo que el hombre es cuerpo y alma. Y él quiere vender los hombres cuando nacen como niños, o quieren vender partes de hombre como si fuera mercancía. Sí. Nosotros somos, en nuestras raíces, los que dijimos que al tener el hombre alma no puede ser mercancía. ¿Pero qué estamos hablando? ¿Cómo vamos a volver a pensar que los hombres son mercancía? Por principio no podemos, porque somos unos clásicos, somos gente de la creación. Es mucho más profunda la diferencia con Milei, si dolarizamos o no dolarizamos. El hombre no es mercancía. Fíjate vos que Alberto, alguna vez en ese reportaje, que yo recomiendo que lo lean, es muy importante esos dos reportajes con Fontevecchia, llegó a decir que los pueblos estaban preocupados porque querían ser inmortales, que en las reuniones políticas se discutía la inmortalidad de los pueblos. O sea, él piensa que los pueblos tienen la necesidad de ser Dios y nosotros ya hemos superado ese estadio. Bien. Nosotros somos hombres y mujeres de la creación. Es ridículo, es muy profunda las diferencias que tenemos. No es el problema de 4 concejales. Eso se los dejamos a estos muchachitos que en el 2019 fueron a la cancha diciendo primero ganemos y después vemos, porque parecía que el fin era ganar una elección. Y para el peronismo, la elección es un medio y el fin es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Las distancias que tenemos son abismales. El problema de Kicillof oficialista es que ganó, pero cortala que con Kicillof un poco, dejale, ya está, hay mucha gente criticando a Kicillof. ¿Para qué te suma vos? Porque es la verdad histórica, no critico, cuento. Pero si deberías tener vocación de aptitud gallego. Podemos hacer, no te pongas nervioso. No, pero Kicillof parece que el enemigo tuyo fuera Kicillof. Yo digo, pero no escúchame, lo único que me falta, todavía me falta contestar lo de Mañeto, que no sé si vamos a tener tiempo. Cuando se vuelva a hacer la pregunta de Mañeto, ahora la volvemos a contestar. Cuando Kicillof, que fue opositor a la década ganada,
como la mayoría de los que están acá. Sí, fue ministro. Opositor de la década ganada. Fue ministro. La década fue del 2 al 12. 14 y 15 cambia. La que cambia es Cristina, con Foster y toda esa cremita del frepaso tardío. Bien, a ver, vamos a marcar esto. Es totalmente inusual en términos de lo que tenemos como programa nosotros y de los comentarios que se van haciendo, esta dinámica. Te la respetamos porque sos el invitado, me parece importante. ¿Cuál es la dinámica? No, la dinámica es que todos participemos y que todos participamos. Me preguntan, contesto. Primero, por el tono tuyo de voz, que es muy alto. No, el tono está perfecto. No, no está perfecto. ¿Por qué? ¿Qué querés que diga? No, que hables más bajo. Listo. ¿Se puede? Hablamos más bajo. Entonces, digo, podemos dar una discusión. Segundo, el intercambio también enriquece, está bueno. Te súper agradecemos. O sea que el problema tuyo es el tono hoy. No es el tono. No, yo no tengo problemas. Entonces sigo con el tono, dale, vamos. No, pero justamente la idea es que sigamos en la conversación. Para mí es riquísimo lo que vos estás trayendo como discusión. Por el tono, che. No, bueno, está bien, pero son las pautas en las cuales podemos trabajar todos. Cuando me invitaron no me dijeron el tono, ¿eh? Si no, yo hubiese... Te enojás por lo que te digo, pero... No me enojo, el que está enojado es aquel. Terminala con Kicillof, me cuenta. Bueno, ¿cómo? Bueno, a ver, yo te quiero muchísimo. Pedro. Me da lástima verte en la posición en que está, nada más que eso. Bueno, a mí me da lástima verte de azul, que es el color de los príncipes. Bueno, ¿te das cuenta? Bueno, por lo menos hay una broma. Gallego, te noto silencioso si quieres intervenir. No tengo preguntas para el señor. No, pero una reflexión, algo. Estamos hablando acá de... No tengo preguntas para el señor. Lo que pasa es que lo he escuchado atentamente y hay algunas cosas en las que no concuerdo. Sí, no, por supuesto. La primera de todas, me parece que los únicos laburantes que hay en la Argentina no son todos peronistas. Yo soy laburante y no soy peronista. Soy marxista. En segundo lugar, denostar a la socialdemocracia en algunos países como Alemania, por ejemplo, fue una salvación. Yo como zurdo completo tendría que decir que son los Kerensky que hoy en este momento gobiernan. Pero en cualquier caso, tampoco yo creo que haya una vanguardia importante, porque no se vislumbra todavía. Yo no veo la vanguardia, digamos, del peronismo clásico. Es más, muchos que dicen que son peronistas clásicos, digamos, dejan bastante que desear. En tercer lugar, me parece que, y me parece que también hace a la cuestión, me parece que Guado de Pedro, en el programa en el que señaló acá, que vimos con el señor, en un momento determinado él dijo que iba a tratar de ampliar la base. Sí. Bueno, digamos, el único que no estaba enterado era Perón, porque lo primero que hizo fue ampliar la base. O sea, si hubo un gobierno de absoluta convocatoria de la primera y segunda presidencia de Perón, que incluyó comunistas, socialistas, conservadores, Frentista. Es más, en el primer gobierno de Perón se recibía tierra, con tal de asegurar la estructura de poder. Entonces me parece que lo que Guado de Pedro acaba de decir no es objetable. Le parece que tiene que armar algo que sea verdaderamente completo, con la mayor cantidad de fuerzas posible como para ganar la elección. Yo ya el otro día discutí cuando mi querido amigo Peretti hablamos del tema de de un peronista como Barrio Nuevo. Entonces me parece que sacando eso, esas correcciones, me parece que es un candidato súper potable. ¿Por qué? Y bueno, porque en el panorama que tiene la República Argentina, evidentemente en ese horizonte, sacando a Cristina Fernández, no se ven grandes talentos. Así que bueno, me parece que es interesante lo que el señor dice, pero tiene muchas cosas que evidentemente son para reflexionar, ¿no? Nada más. ¿Guillermo? No, está muy bien. El señor se autodefinió marxista, está perfecto. Él tiene su visión. Por eso dije, si yo digo acá, de este oficialismo, ¿quién empezó el Juventud Peronista? Levante la mano, ya tengo uno que no. Pero está bien, pero... Espera, déjame ¿Qué terminar. oficialismo? Déjame terminar. No, pero... Che, a él no lo interrumpiste y a mí sí. No, pero lo que digo es, ya te escuché esa idea. No, pero es que la vuelvo a repetir, pero bueno, porque por eso queda digo. claro, y mirá qué claro tiene que quedar. Vuelvo a decir, A ver. si en este programa levante la mano el que empezó el Juventud Peronista, el amigo no. El señor no, porque Guillermo, ya se reconoció es inconducente marxista. lo que estás diciendo. Absolutamente. Inconducente. Y ninguno. Con lo cual, el único que empezó, que soy Bueno, yo, es a los mesiánico 14 ya. años, Es mesiánico. digo, este gobierno no es peronista. Y está bien que él diga, yo como marxista me gusta Guado de Pedro. Perfecto. A mí como peronista, Sí. no. A vos no.
Bien. Claro, es obvio que no. Mucho Ahora, más puede- fíjate cómo esclarece. Él como marxista, me gusta Guado de Pedro. Yo como peronista, no. Digo, la fórmula va a salir del consenso. ¿Y cuál es el O de la candidato paz. tuyo? A ver. ¿Cuál es el candidato Pedro, tuyo pará, peronista? Hoy soy yo. ¿Quién va a ser? ¿Y quién te Mientras dio no el peronómetro a vos? ¿Quién te Pero no, sí, no, ¿Quién te seguramente... dijo, este es el peronista seguramente uno? no los que no son peronistas. Los que son peronistas, sí, me dicen el último peronista, qué grande, se emociona. Pero yo no lo tengo, es la doctrina. Es muy fácil, acá está un plan económico. ¿Alguien más te trajo un plan económico? Kicillof. Si este gobierno Kicillof. tuviera un plan económico, lo estarían haciendo. No lo están haciendo. O el plan económico va a ser Massa yendo a buscar yuanes a China. Bien. Por favor. Natalia. No, digo que el señor Guillermo Moreno está prácticamente desconociendo una generación, porque nosotros, creo que vos, Nahuel, tampoco podríamos haber estado en la juventud peronista por la edad que tenemos. Pero Entonces, ¿cómo no vas a poder? Podía haber empezado en la cámpora. Sí, bueno, pero justamente Guado de Pedro vino de la cámpora. y lo No, pero te desconocés. estoy hablando de la cámpora de Kirchner, la que me presentaron a mí. A mí O sea vino que la- vos considerás que hubo un giro cualitativo. Hubo un giro. No, el problema fue así. La cámpora Cuando tiene- Kirchner, Ahí vino Reserva y ahí vino... cuando Granelli. Kirchner, no, porque esto, ¿sabes para qué? En realidad no hablamos del futuro, podemos hablar, Sí. y eso sería lo importante. Pero esclarecer el pasado también. Un día entro a la Quinta de Oliva y estaba el Gallego Álvarez, fundador de Guardia de Hierro. Le digo, Gallego, ¿qué haces acá? Me dice, me llamó el flaco, por Kirchner, porque hay unos pibes que se están juntando para que los adoctrinen. Uy, bárbaro, me parece. Se murió Kirchner. Y entonces ahí entró la CLO, en vez de entrar el Gallego Álvarez. Entonces, el peronismo, podrías haber sido de juventud peronista, porque no me estoy refiriendo a los 70. Simplemente vos tenés 30 años, 35, 32. Hace 15 años, en la secundaria podrías haber sido, o cualquiera, y no son. Lo importante es que él dijo, yo marxista. Muy Entonces, bien. si yo marxista es el oficialismo, ¿qué dijo Perón? Y lo dije recién, ganás con un frente electoral, pero se gobierna con la doctrina. Nunca Perón gobernó con la doctrina de los comunistas. Era el frente electoral. Cuando gobernabas en el Poder Ejecutivo, si no tenés doctrina, te sale cualquier cosa. Pero, ahora, Guillermo, así es te estás Perón. olvidando que Yo no digo Helvar- que los marxistas sean así, ¿eh? Te está olvidando que Helvar, el ministro de Economía de Perón, mientras él estuvo vivo, era un notorio y conspicuo dirigente del Partido Comunista. Sin ninguna duda. ¿Y entonces qué está Pero la diciendo? doctrina que se aplicó en ese momento Son era el William respeto Cook. a la propiedad privada. Exacto. No era comunista. Tauré. Era el respeto a la propiedad privada. Sí, en ¿qué? ningún Calabrino. momento ¿Qué tiene que se ver aplicó en un gobierno peronista la doctrina comunista. Porque Perón se cansó de decir ni yanqui ni marxista. Así que Pero- estaba muy claro. Vos lo dijiste recién. A mí la verdad que me hubiese interesado mucho Perdón, la empezar a parte discutir. sindical... Pero Perón- que son ustedes la los que parte- hacen las preguntas. No, está bien. La parte sindical, A ver, Perón, y Gallego, dale. el tema de la verticalidad la tomó de José Antonio Primo de Rivera. Eso no tengo ninguna duda. Eso dice que es el fascismo o algo parecido, la falange. No. La falange es española. Bueno, pero el Perón tuvo esa formación. Y después le fue agregando base y lo que hay que reconocerle, y creo que la historia se lo reconoce y todos se lo reconocen, fue el pragmático más importante que tuvo la Argentina en toda su historia. No, eso es una barbaridad. Fue un doctrinario, no un pragmático. Dejó una doctrina extraordinaria. Mira, cuando vino el filósofo, lo que se llama el filósofo de Putin, Sí. que le mataron la hija Sí. hace poquito, él vino a explicar su marco teórico. Y acá se le empezó a explicar el peronismo. Y se enamoró del peronismo. Y él dijo, mire, yo como hombre de Putin no sé qué va a pasar cuando hayan pasado 40 años de la muerte de Putin. Ustedes pasaron no sé cuántas décadas de la muerte de Perón y siguen gritando, cantando la marcha. Es por la doctrina. Perón fue un hombre que entendió su tiempo. Acababa de ganar la Segunda Guerra Mundial. Los soviéticos y los norteamericanos. Y dijo, ninguno de los dos tiene razón. Mirá si va a haber sido un pragmático. Construyó la doctrina observando un pueblo maravilloso como el argentino. Si esto, en vez de irnos a la socialdemocracia, se hubiese seguido gobernando con la doctrina peronista, hoy estábamos ganando la elección sin ninguna duda, hubiese ganado Scioli, hubiésemos hecho todo lo que había que hacer. Nadie la obligó a Cristina a cambiar. Nadie la obligó. ¿Y dónde lo ves?
que todos los que eran opositores en la época de Kirchner ahora son oficialistas y son los que defienden a Cristina. Si no, yo pregunto, a ver, y cada uno con la mano del corazón, ¿qué votó en el 2003? Yo pregunto acá al panel, ¿qué votaron en el 2003? Pero a ver, yo te vamos a ver si yo te voy a explicar una cosa. Yo te voy a decir lo que yo voté. Yo voté Luder Vittel, Berné Martínez, voté Menem, Dualde. Después voté a Chacho y, ¿cómo que se llamaba? Y Bordón. Bordón, Chacho. Y después lo voté a Kirchner. Y después la voté a Cristina siempre. A pesar de que tuvimos varias veces diferencias con Cristina, producto de la 125, la voté siempre. Así que desde ese lugar, no. No, lo de Bordón, no me tuviste, parece Pedro, que no tuviste conducta partidaria si votaste a Bordón. ¿Menem las dos? No, la primera. Por eso voté Por eso, Bordón Álvarez. ¿Viste que no tuvo conducta partidaria? Lo Pero te voy a primero que decir una identifica cosa. al periodista es la conducta. Guillermo, no seas más funcional a la derecha. Dejá que a Cristina la critica Manieto, la globalización, nacionalismo. Estás jugando un mal partido, Esto te es estás equivocando. globalización, nacionalismo. Esto que hablan de izquierda y derecha, yo se lo acepto al marxista que se autoidentificó. Los peronistas no hablamos de izquierda y derecha. Los peronistas hablamos de nacionalismo y globalización. Hoy están los muchachos globalizadores y estamos los muchachos del nacionalismo. Si los muchachos del nacionalismo, que somos los peronistas, Guillermo, pero existe el antiperonismo también. Y vos podés hablar del antiperonismo, no querés hablar de izquierda y derecha. Nos permite, che, son 5, déjenme hablar. Nos permiten organizar, ganamos en primera vuelta. La única posibilidad de ganar en primera vuelta es que dejen organizar al peronismo. Y les pido, por favor, Guillermo, porque no la conocen, dejen a Cristina en paz. Está pidiendo a los gritos que la dejen en paz. Dejen a Cristina en paz, igual te agradezco la invitación. No es fácil venir a defender el ideario peronista, no hay tantos que vengan a defenderlo. Viste, lo defiende desde el marxismo, lo defiende desde el progresismo. Ahí apareció, mirá, Bordón, Chacho Álvarez. No tiene nada que ver con esto. Porque vos estabas con Menem. No tiene nada que ver vos estabas con Cavallo, Guillermo. Yo te conocí estando con Cavallo. No, yo con Cavallo no estuve. Sí, estuviste con Cavallo. No, estás equivocado. Tiene que cerrar, se va el programa. No, pero estás equivocado, estás mintiendo. Tenemos que cerrar el programa. Yo me fui del 89 del gobierno. Bueno, nos tenemos que ir. Es que no, pará. Con Cavallo. Tengo que ir. Con Cavallo. No, pero pará que tenés 10 segundos. Con Cavallo. Nosotros no fuimos. Bien. Cuando Menem elige a Armen González, faltaba un año para Cavallo. Bien. Así que imagínate que estás bien equivocado. Nahuel, te interrumpís, ¿querés decir algo? 30 segundos. No, a ver, me parece que el punto también es no ser ni funcional tampoco el antiperonismo, y también creo que en esto que se ha hablado de los hijos, las hijas de la generación diezmada, los nietos y las nietas, los hijos de la democracia, me parece que ahí hay una tarea que eso excede y que lo que nos vamos a enfrentar en este contexto requiere una amplitud mayor, y espero que Guillermo retorne a lo que alguna generación siempre nos significó como un referente adentro de las patrias de todo. Bueno, tengo que terminar, yo que soy el invitado. Mirá, eso de generación diezmada es un error garrafal. Nosotros tuvimos hijos que hoy están trabajando en esta patria y que son orgullosamente peronistas. Nosotros, los que tuvimos al norte del río Colorado, no al sur del río Colorado. Esto de la generación diezmada, todos mis compañeros no se sienten la generación diezmada. Terminemos con eso porque es una tontería histórica. Bueno, a ver, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer y mi generación fue también voluntaria a Malvinas. Terminemos, porque primero la patria y después el movimiento. Bueno, a ver, nosotros tenemos que terminar el programa, pues ya estamos pasados, perdimos una tanda, así que pedimos disculpas también. Debe estar midiendo bien, entonces. No. Bueno, a ver, la discusión, yo digo, es muy interesante para ponerle un marco. La verdad es que, por supuesto, da para mucho más. Es muy interesante lo que proponés mirando el peronismo de aquí en adelante. Sobre todo que tenemos el plan económico. Tenés tu plan económico, todo el mundo puede consultarlo. Si no quiere Kicillof, que lo traiga. Bien. La verdad, gracias, Guillermo, por estar con nosotros. Gracias a vos. Y les dejo el plan económico, porque esto sale de las canteras más profundas del peronismo. Con los dirigentes sindicales y con los empresarios. Obviamente que no hay marxistas en este equipo. Y les quiero agradecer a todos ustedes. No, por favor. Gracias, nos reencontramos el próximo domingo, ¿les parece? Hasta el próximo domingo.